Muy buenos días. Desde la plataforma de ILAT les damos la más cordial bienvenida para tratar un tema muy importante. Hoy, 9 de enero, estamos a puertas de presenciar un hecho muy importante en la democracia de Venezuela. Estamos hablando de la toma de mando del nuevo gobierno que inicia a partir de mañana, 10 de enero. Hay dos facciones muy importantes. La facción demócrata, que es la que pugna por defender su voto constitucional a través de las urnas, con la presidencia del señor Edmundo González Urrutia, y por otro lado la dictadura de Maduro, que pretende continuar en el poder, obviamente sustentado por oscuros intereses tanto nacionales como extranjeros que pretenden que él se perpetúe en el poder. Por ello es importante que desde esta plataforma analicemos los alcances justamente de esta democracia y también sobre los efectos que puede tener sobre América Latina y en concreto el Perú. Para ello, estamos convocando a ilustres ponentes que nos van a dar sus alcances respecto a este importante tema. Estamos contando con la participación del doctor Ernesto Álvarez Miranda, el expresidente del Tribunal Constitucional y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Doctor Ernesto Álvarez Miranda, muy buenos días, un gusto tenerlo en esta plataforma y le damos el alcance, el pase para que nos pueda ilustrar y a través de esta plataforma también a todos los peruanos sobre este importante hecho que está por acontecer el día de mañana, viernes 10 de enero. Muchísimas gracias, Mariela, por la invitación. Es para mí un honor estar en tu espacio. Lo primero que hay que decir en cuanto a Venezuela es de que hay que estudiar el proceso por el cual Hugo Chávez llegó al poder, porque esto es una franquicia desarrollada por los cubanos y ha querido ser aplicada en el resto de países de América Latina, con diferente éxito. Por tanto, enfocarnos hoy en día en lo que representa Maduro para el sistema interamericano, para los derechos humanos en el mundo, para la dignidad de la persona humana en los países hispanohablantes, es simplemente un hecho quizás anecdótico, porque esta es una de las tantas luchas que vienen desarrollando los demócratas en Venezuela, pero sin lograr retirar a Chávez, porque no tienen el apoyo necesario de la comunidad internacional y especialmente de Estados Unidos. Una vez que un comunismo, como es en su versión latinoamericana, el socialismo chavista, se enquista en un país, es sumamente difícil retirarlo, volver a las elecciones democráticas, volver a distribuir el poder entre distintos detentadores, como decía Karl Lowenstein. En ese sentido, a mí me interesa muchísimo que la gente que nos sigue tenga muy en cuenta de que Venezuela era el país más próspero de Hispanoamérica. Era más rico que España en un momento determinado. Tenía mucho más petróleo y más ingresos per cápita que España misma después de la posguerra. Era también un país donde la democracia estaba profundamente asentada. Recordemos el pacto de punto fijo por el cual en Venezuela existía un bipartidismo que compartían el poder y se alternaban en el gobierno. Acción Democrática, Socialdemócrata, y el COPEI, que era el Partido Social Cristiano. Estas dos vertientes de una centro-derecha y una centro con visos de lo que hoy en día llamamos economía liberal, con profundas raíces en aspectos sociales, le daba sustento político y estabilidad, sobre todo, a un país que presumía de su democracia a nivel no solo regional, sino a nivel mundial. ¿Qué sucedió? Sucedió que Cuba le echó la puntería al petróleo venezolano. Y lo que hizo fue ir financiando investigaciones
muy dirigidas, muy manipuladas en contra de determinados políticos. Compró a algunos dirigentes de tercera y segunda línea del COPEI y impulsó la división del COPEI, y Rafael Caldera, que era su líder histórico, se retiró del partido. Él era presidente, Caldera, cuando entra en crisis el sistema político venezolano. Paralelamente, los adecos de la Acción Democrática de Carlos Andrés Pérez reciben una andanada de investigaciones. Como aquí, como en Chile, como en Colombia, se duda de la honestidad de los políticos que han gobernado Venezuela, entre ellos Carlos Andrés Pérez. Se habla de que Carlos Andrés Pérez tiene un buque en el puerto venezolano con contrabando. Y se habla intensamente durante una campaña financiada, como ya sabemos nosotros cómo se hace en Latinoamérica. Sobrevienen protestas sociales, ¿no? Protestas sociales entre comillas, porque ya sabemos que no son sociales, son financiadas, son articuladas por agitadores profesionales que durante semanas movilizan a activistas, y estos activistas movilizan a gente que necesita subsidios para subsistir. No tienen medios adecuados para garantizar y por tanto no trabajan. Su trabajo es asistir, participar de estas protestas sociales. Todo esto se conjugó para que al final, ya casi al final del tema, después de 2 golpes de Estado fallidos, Carlos Andrés Pérez ganara las elecciones, pero ya la economía se deteriorara, y los políticos también cargan con una dosis de culpa, por supuesto. No todos eran honestos, como la gente que le gusta la historia política comprenderá. No todos eran honestos. Había, por supuesto, carne para hacer estallar el sistema político, y el venezolano en una elección, por un 50 y tantos %, decide darle el gobierno a un militar que hablaba de ser anticorrupción, hablaba de impulsar una democracia integral, una democracia moderna, una democracia más completa, y ganó Chávez. Nunca más soltó el gobierno. ¿Qué hizo? Impulsó una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente que en el derecho constitucional entendemos que es poder constituyente derivado. O sea, puede modificar, hacer una nueva constitución incluso, pero está sujeto a limitaciones. Por ejemplo, no puede ir en contra del sistema democrático, no puede ir en contra de los derechos humanos, no puede ir en contra, como aquí. O sea, se puede hacer una nueva constitución, sí, pero existen límites al poder constituyente derivado. ¿Qué hizo esa asamblea constituyente? Una vez elegida y reunida, se autoerigió a sí misma, o sea, por sí y ante sí, se consideró poder constituyente originario. Cosa absurda, ¿cierto? Es como que yo me considere hombre del neolítico. Me puedo vestir de neolítico para una fiesta, disfrazado, pero no voy a ser un hombre neolítico. Exacto. Ya, una asamblea constituyente elegida mediante reglas electorales y políticas preestablecidas no es un poder constituyente originario, que es extraordinario, es revolucionario, no proviene de mandato alguno, no responde a nada, etc. Muy bien, sucedió eso, y ese fue un instrumento como el que quiso aquí implementar Perú Libre y la izquierda peruana para generar una nueva constitución, pero no una nueva constitución para perfeccionar el modelo, sino una nueva constitución
con delegados digitados provenientes de los grupos políticos y sociales que domina la izquierda, para que hicieran una constitución socialista. O sea, no hay opción democrática. Tu voto y el mío, el voto de los que nos siguen, no importa. Lo que importa es que los dirigentes que hacen esa constitución provienen del sector minero, del sector construcción, del sector cultura, etcétera, minorías sexuales, pero todos digitados por los partidos de izquierda. Por tanto, el resultado, como en Chile, su primer proceso constituyente en esta época, fue obvio, fue una constitución socialista que fue en Chile rechazada por el pueblo chileno felizmente, y que en nuestro país, esa misma franquicia, ese McDonald's, ese KFC para tomar el poder, no solo el gobierno, tomar el poder, quiso ser implementado en nuestro país y volverá a querer ser implementado en el 2026, porque ellos no quieren el gobierno, ellos quieren el poder. Por tanto, eso explica por qué Maduro se aferra al poder. Se explica porque Cuba ha rodeado a Maduro de una guardia pretoriana, no solo de gente físicamente y armada para proteger a Maduro, sino un servicio de inteligencia que conoce a la perfección los gustos, las vivencias cotidianas de todos los generales y coroneles y todos los oficiales que tienen mando de tropa en Venezuela. Por tanto, es imposible articular un golpe de Estado interno. La única solución es o ahogarlos con un verdadero bloqueo comercial, que es casi imposible porque tiene convenios firmados con China y con Rusia, además de con Cuba, o simple y llanamente una guerra. Y una guerra Estados Unidos no la va a tener, porque como en todo país, en realidad, grande o pequeño, tiene que haber un cálculo costo-beneficio. Los gobernantes gobiernan en función a sus electores, a sus ciudadanos, y velan por sus intereses. ¿En qué medida beneficia al ciudadano norteamericano que Estados Unidos invierta dinero, invierta incluso en vidas, en prestigio internacional, para restablecer una democracia que los venezolanos mismos perdieron por su voto? Los padres de las personas que mendigan, no solamente en Estados Unidos, en el Perú, en España, la gente que prácticamente en muchos lugares del mundo mendigan, son los padres y los abuelos que votaron por Chávez. Por tanto, este es el mensaje que debemos llevar a la ciudadanía, este es el mensaje que debemos llevar en la academia a los estudiantes, este es el mensaje que debemos llevar a nuestros amigos. Cuando conversamos en un momento social, no es posible que permitamos que alguien inculque ideas de izquierda. Nuestro deber es aclarar, exponer, con mucha cortesía, con mucha amabilidad, pero tenemos que recordar que nuestros países están amenazados permanentemente por esta franquicia, este procedimiento ya establecido y que siempre va a estar nuestros países expuestos, porque nuestras democracias son débiles, porque nuestros políticos siempre van a tener cierto porcentaje de corrupción, porque siempre van a haber crisis políticas, porque siempre va a haber desempleo, porque siempre va a haber informalidad. El gran tema es de que mientras nosotros pensamos, trabajamos, luchamos electoralmente para mejorar el modelo económico y político, otros están impulsando, aprovechándose de nuestras debilidades, de nuestra desunión, de nuestros egoísmos, están impulsando la destrucción del sistema, el empobrecimiento del país y la catástrofe para nuestros hijos y para nuestros nietos. Así es. Y doctor, a mérito de eso, de acuerdo a su perspectiva,
cuáles son los mecanismos que tendríamos que asegurar o fortalecer para que esta historia que se dio, que se está dando en Venezuela, no se ejecute aquí en Perú. Pero analizando un poco más, pregunto, ¿cuál es la implicancia de el papel de las Fuerzas Armadas que en un momento dado ejecutaron su papel en Venezuela y que ahora fueron secuestradas por el castrochavismo? ¿Cuál sería la implicancia aquí, ya analizando un poco más para los alcances a nuestro país? Si bien las Fuerzas Armadas tienen que defender la Constitución, el orden democrático, vemos cómo en Venezuela se distorsionó y fue secuestrada pues por las huestes del castrochavismo, y ahora vemos pues que un gran sector de las Fuerzas Armadas en Venezuela está respaldando a Maduro, está sujeto a su agenda, obviamente muchos de ellos financiados, cooptados, comprados por esa agenda, y de alguna manera es lamentable ver cómo ha sido mellada las Fuerzas Armadas en ese país. Sin embargo, aquí obviamente hemos visto que cuando el gobierno de Pedro Castillo intentó hacer lo mismo. Obviamente contamos con unas Fuerzas Armadas firmes, sólidas, que ejecutaron su papel constitucional, y gracias a ello ahora contamos con una democracia. No tan firme como quisiéramos, pero al menos tenemos un gobierno democrático. ¿Cuál sería el papel de las Fuerzas Armadas? ¿Qué pasó en Venezuela con estas Fuerzas Armadas? ¿Y cómo podríamos prevenir justamente que esa situación se dé aquí en Perú? El problema en Venezuela fue de que las Fuerzas Armadas dejaron de ser apoyadas por el sistema político, por los políticos. En principio, hay que recordar de que los componentes de las Fuerzas Armadas son personas, son seres humanos como nosotros, sujetos a incentivos, sujetos a la desmoralización y sujetos a condiciones y factores que atentan contra su profesión, contra su vida y contra sus familias. En Venezuela, como la democracia era muy fuerte y la economía era boyante, surgió la tesis, como aquí, de que como no habían enemigos, como no había conflictos ni guerras, las Fuerzas Armadas no necesitaban mayor presupuesto. Entonces los presupuestos fueron disminuyendo, la aceptación social, la deferencia social con respecto a los uniformados fue decayendo, y curiosamente apareció una guerrilla, financiada lógicamente por Cuba, que comenzó a asesinar personas y a originar respuestas inapropiadas de algunos oficiales de bajo rango, que carentes de una formación debida, ocasionaban problemas de derechos humanos. Y esos fueron resaltados. Y comenzaron los juicios contra los oficiales de la Fuerza Armada. Por tanto, ellos se sintieron divorciados del futuro y destino del sistema político al que estaban defendiendo. Entonces, cuando surge Chávez, en principio los primeros golpes de Estado fracasan, pero cuando gana las elecciones Chávez, la Fuerza Armada encuentra en él a un colega de armas. Y la relación fue mucho más horizontal, más cercana, que con los políticos tradicionales, los adecos y los socialcristianos. Por tanto, fue muy fácil a Chávez establecer estas relaciones, estos nexos, y promover a aquellas personas, a aquellos oficiales proclives a la corrupción, y destituir, separar del servicio a aquellos oficiales imbuidos en los valores castrenses. De forma tal que en pocos años, recordemos que el proceso de Chávez demoró años, no fueron meses, fueron más de 4 años para tomar el poder. Por eso es de que cuando asume Maduro, asume el poder por decisión de los cubanos, porque Chávez ya hace meses había fallecido ya en Cuba, y se prepara la transferencia política hacia el exterior, garantizando no solamente el aparato gubernamental formal, sino garantizando un esquema que
proviene desde la inteligencia cubana para que todo oficial con mando de tropa tenga motivos suficientes para estar comprometido con el sistema, ya sea por dinero, ya sea por poder o por la promesa del ascenso. Y esto tiene que ver también con la desmoralización y, si se quiere, una lavada de cerebro. Porque claro, en nuestros países, que son países democráticos, nacionalistas, principistas, desde cadete se establece firmemente la defensa de la nación, la defensa de la patria como vértice esencial, como finalidad esencial del servicio e inclusive de la vida misma del oficial. La lavada de cerebro opera durante años para generar una oficialidad que no está vinculada a la defensa de la patria, a la defensa del país, sino a la defensa del régimen. Y al final tenemos de que la única manera para que un capitán o un teniente pueda comer 3 veces al día en Venezuela, él y su familia, es mantenerse leal a su mayor, a su comandante, a su coronel. Y sucesivamente, el coronel es leal para poder dar una vida decorosa a su familia, tiene que ser leal y tiene que informar a sus superiores de cualquier insinuación que pueda recibir. Entonces se hace una pirámide, al igual que lo que construyeron los cubanos a nivel vecinal, con delegados políticos por cada edificio de departamentos, para controlar a la población. Esto lo manejan perfectamente los cubanos. Por eso es de que entregar el poder a los socialistas equivale a matar la democracia. Así es. Esta no es gente que ponga en riesgo cada 5 años su poder. Así es, ellos llegan al poder, usan el sistema político, democrático, electoral para que una vez asumido el poder no lo suelten jamás. Y obviamente, definitivamente son el cáncer de la democracia. Doctor, para ir terminando su participación en este importante conversatorio, ¿cuál sería su mensaje para justamente los demócratas que en el 2026 estarán postulando al Congreso, estarán votando también y ejerciendo su derecho al voto? Tenemos entendido que usted, como parte del Partido Popular Cristiano, suscribe en un comunicado que hace poco han emitido respaldando justamente esta lucha demócrata para respetar los votos del señor Urrutia. ¿Cuál sería el mensaje para todos los peruanos que hoy lo están viendo? El PPC es un partido que surge de una decisión de la democracia cristiana, liderada por Mario Polar, Ramírez del Villar, Alaiza Grundy, con Bedoya Reyes, por cierto, en contra del sometimiento ideológico de la democracia cristiana con el socialismo marxista, el neocomunismo que ya surgía en Latinoamérica. Esa desviación del socialcristianismo en una versión cercana a la teología de la liberación es rechazada por personas que fundaron el PPC precisamente en contra del socialismo y en favor del Estado de Derecho y de la democracia representativa. Por tanto, el PPC es un partido profundamente comprometido con esos principios democráticos y aunque por ahora no tengamos una bancada, sí tenemos el compromiso para exponer nuestras ideas, habida cuenta de que, afortunadamente, bajo el liderazgo de Carlos Neuhaus, hemos podido reunir a un gran número de profesionales, de académicos, de empresarios, de emprendedores, de estudiosos de la realidad peruana en un plan de gobierno que promete cuajar un programa muy importante para nuestro país, además de 4 precandidatos de lujo que los vamos a ofrecer al electorado. Por tanto, teníamos que participar del debate y nuestro punto principal
es solicitar no solamente al gobierno peruano, que ya lo ha expresado de una manera informal a través de una entrevista, el canciller, sino también de manera oficial, que se restablezca ese liderazgo del gobierno peruano, del Estado peruano, a nivel de la comunidad internacional, para luchar no solamente contra Maduro, para luchar en contra del socialismo chavista, del socialismo bolivariano, que es la amenaza más fuerte para nuestros pueblos. Es la amenaza para nuestro modelo económico y es una promesa de empobrecimiento seguro para todos los peruanos o para todos los chilenos, para todos los colombianos. Por tanto, la actitud del PPC se justifica porque mucha gente ya está viendo que el PPC, a diferencia de las agrupaciones electorales que se manifiestan ocasionalmente para tener participación en un gobierno, cualquiera sea este, el PPC es un partido serio que va a trabajar en función a un programa serio para fortalecer la democracia y la economía de todos los peruanos. Ok, doctor, muchísimas gracias por su participación y esperamos contar con usted en una siguiente oportunidad. Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias, gracias.